Hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos. Voy a seguir hablando de Saulo de Tarso, que se transformó en Pablo el Apóstol, y voy a hablar de su biografía. Y yo sé que esto no le gusta a la gente, porque cuando pongo un título en mi canal de YouTube, pongo un título que habla de Dios, bajan las visualizaciones de forma catastrófica y corre peligro de desaparecer este canal, porque no hay sugerencias del algoritmo. Por eso les pido que pongan el like y se interesen. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no puedo estar hablando de las contingencias políticas porque mi corazón está en otra parte. Soy el centinela de los últimos tiempos. No soy un periodista de la contingencia política o geopolítica del mundo. Ahí me llenaría de piojos la cabeza, se me llenaría de... Pero ¿qué pasa? Yo estoy aquí como centinela de los últimos tiempos y este canal hay que apoyarlo por lo menos con el like. Y quédate hasta el final, como dicen los canales. Quédate hasta el final porque yo empiezo a calentar los motores de mi cerebro y finalmente, y la narración termina con la conversión de Pablo y todo lo que significa eso. Entonces el final del video es extraordinario. Yo sé que va a ser extraordinario. Todavía no lo digo, pero va a ser extraordinario. Entonces, vamos a iniciar una biografía típica. Saulo nació en Tarso, alrededor del año 5 de nuestra era. Por lo tanto, tenía como 9, 8 o 9 años más que nuestro Señor Jesucristo. Tarso, ¿dónde está ubicado? Ustedes se ponen en el mapa mentalmente, está la Tierra Santa, al norte está el Líbano, que era Fenicia, ahí estaba Tiro y Sidón, más al norte está Siria, donde está Damasco hasta el día de hoy, y después ustedes doblan en la esquina de lo que es actualmente Turquía, que se le llama generalmente el Asia Menor, porque de ahí viene el nombre Asia, de una porción de territorio que está yendo hacia Estambul, eso se llamaba Asia. Era un pequeño territorio que ahora se denomina un continente gigantesco, Asia. Entonces ahí ustedes dan vuelta hacia el occidente y como en esa esquina, no exactamente en la esquina, pero un poco hacia el occidente, ahí está Tarso. Tarso era una ciudad importantísima en el Mediterráneo. Estamos hablando que en términos de todo lo que podría ser la universidad, aunque los romanos no inventaron la universidad, ni ellos tenían universidades con grado académico, con fueros universitarios. Eso fue inventado por la Iglesia Católica en la época de Carlomagno, en el alto imperio, en la alta Edad Media, en el siglo IX. Ahí se empezaron a inventar las primeras universidades. La de Bolonia fue en el siglo XI, la de París en el XII, después la de Oxford, etc. Se fueron fundando universidades en el tiempo del medioevo. Pero en términos de lo que se llamaban las escuelas de retórica, eran escuelas filosóficas, es que todo estaba en la filosofía reunía todo el saber. Entonces, en Tarso había una gran efervescencia intelectual, comparable, y a veces algunos comentaristas de la antigüedad hablan que Tarso era comparable a Alejandría, a Atenas. Imagínense Atenas, lo que tenía como tradición desde el siglo V antes de Cristo, es decir, llevaba ya 5 siglos de tradición egregia, fabulosa, excelente. Entonces teníamos a Atenas, teníamos a Alejandría, que estaba la famosa biblioteca de Alejandría. Entonces Alejandría era portentosa en conocimientos y había una efervescencia intelectual y artística del teatro, de la comedia, tanto así que se reían, podían darse el lujo de reírse de los emperadores romanos, hasta que llegó el famoso Caracalla, y el Caracalla mató a
20.000 personas de enojo con la ciudad, porque la ciudad se había burlado de él, le habían dicho la verdad, que había matado a su hermano para ser emperador, etc. Entonces, tenemos que Tarso se distinguía desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista económico era una ciudad muy importante porque había un río que se llamaba Cydno, que era un río que partía en las montañas del Tauro, que son montañas de alrededor de 2.000 metros de altura, 2.000 metros de altitud. Para que se ubiquen ustedes sería... no, ¿dónde le puedo dar hay muchos ejemplos, no quiero meterme en el tema geográfico. 2.000 metros de altitud y desde ahí manaba este río Cydno con cataratas estupendas, hasta el día de hoy está eso, bellísimo, y después se genera un río navegable y al interior de la costa estaba Tarso, donde llegaban múltiples embarcaciones a cargar aceite de olivo, había en el interior, en los montes Tauro, había bosque, entonces ellos talaban el bosque y comerciaban la madera. También estaba una actividad económica muy importante que era las cabras, el pelo de cabra, que ellos confeccionaban un objeto que era una tienda, o sea, confeccionaban una especie de tela burda de pelo de cabra que servía para todo el imperio, porque había una cantidad de cabras tremenda y eso era bosque, era verde. Ahora ya no sé, yo creo que todo eso se ha puesto desértico con el tiempo, con los milenios de explotación de esos ecosistemas. Entonces, había una actividad comercial bullante y una actividad intelectual bullante. Y ahí se fue a establecer el padre de Saulo, se fue a establecer por motivos económicos, como tantos otros judíos antes de Cristo. O sea, tenemos varias diásporas, varias dispersiones judías en el mundo. Entonces esta sería por decir, una tercera o cuarta. Pero eran tan fieles y tan unidos por el cordón umbilical a Jerusalén, a la capital del judaísmo, que ellos mantenían en su espíritu una rigurosidad de cumplimiento de la ley, cumplimiento de los rituales religiosos. Entonces, Saulo se crió en una familia donde el padre, a pesar de que era un hombre helénico, que sabía el griego, que se codeaba con romanos, con griegos, con fenicios, o sea, con antiguos fenicios, es decir, era un mundo multirracial y multiclasista. Entonces había un mundo muy cosmopolita. Y en ese mundo cosmopolita estaban ellos fieles a la tradición, fieles al judaísmo, y iban a su sinagoga, que era la sinagoga de la Cilicia, Cilicia con C. No confundir con la Sicilia. La Cilicia es este sector geográfico que les he descrito, que está en el sureste de la península de Anatolia, o la península que se llama la Asia Menor, o lo que es Turquía actual. Y ahí se fue criando este niño en una estricta observancia de la ley, y él pudo ver desde su tierna infancia la diversidad, ver, por ejemplo, a los fatuos, a los pedantes y engreídos que en la universidad, que no era universidad, sino que academia de retórica, hablaban, y él decía, pero estos tipos están puro hablando y no están llegando a la médula de la verdad. Por otro lado, veía también todo lo que era la idolatría de los templos, con esos templos extraordinarios, unos templos de mármol preciosos. Pero ahí él veía que a pesar del esplendor estético, había fiestas bacanales donde se producían orgías y se producían una serie de hechos morales difíciles de imaginar, o ya en esta época actual ya nos podemos imaginar de qué se trataba. Había cultos a deidades que él mismo llamó después en sus epístolas satánicas. Es decir, las deidades paganas eran satánicas. Bueno, eso es lo que él sacó como conclusión desde niño, yendo a la sinagoga y contrastando
la vida de su familia con respecto a lo que era en Tarso, todo lo que era el culto al paganismo. Y de ahí él, a los 12 años, ya una vez que se hace un ritual que se me olvida el nombre, que es el ritual de incorporación del joven a la adultez a los 12 años. Entonces él manifestó una intención de ser rabino. Él tenía desde su tierna infancia la inquietud, el deseo de trabajar en todo lo que, trabajar toda su vida, consagrarse al estudio de las Sagradas Escrituras. Era un hombre que tenía una vocación hacia Dios. O sea, había una semilla en él potente, una vocación potente. Pero antes, los padres eran muy sabios, como todos los judíos hasta el día de hoy, porque yo tuve un amigo que se llamaba Moshe Mahler, amigo de la juventud, que yo lo iba a ver y él tenía un negocio a media cuadra de la Plaza de Armas de Santiago de Chile, y él tenía su cuaderno para estudiar las materias debajo de la caja registradora, y en esas cajas registradoras grandes él iba en todo momento registrando todo lo que pasaba por ahí, porque era una tienda, era un puesto mayorista de confites, y llegaban muchísimos vendedores, pequeños vendedores, a comprar los confites, y él estaba en eso. Entonces yo he conocido a los judíos en mi vida como grandes poseedores de una memoria formidable para recordar oralmente. Las Sagradas Escrituras las recuerdan de forma oral, sobre todo las historias, que son fáciles de memorizar, todo lo que es la historia, las historias sagradas. Y por otro lado tienen un oficio, o sea, no solamente está la parte intelectual de ser un profesional, sino que también un oficio que les ayude para tiempos de emergencia. Y él aprendió el oficio ahí, que era el oficio más común de Tarso, que era enhebrar o tejer, ir haciendo una costura de estos pelos de cabra y hacer estas tiendas. Lo que le significó después en su vida apostólica no tener que pedir limosna, y eso era importante porque también se mostraba como no tener, como que no había un interés monetario, digamos. Y tenía una independencia económica durante todo su apostolado, que fueron viajes contundentes. Estamos hablando de 3 viajes grandes donde él se fue repitiendo, muchas ciudades se fueron repitiendo muchas ciudades, y generalmente fue todo lo que es el Asia Menor, lo que es la actual Turquía y lo que es actualmente Grecia y el norte de Grecia, Bulgaria, Croacia, qué sé yo, Macedonia, esos países de ahora, que era como la antigua Grecia, la gran Grecia del helenismo y de la gran Grecia de Alejandro Magno, de todo lo que era, lo que actualmente es Turquía, Grecia, como les digo, todos esos dos, digamos, los Balcanes y el Asia Menor, esas dos penínsulas potentes. Ahí donde fue básicamente la acción apostólica. Son 3 viajes, cada viaje de uno de 1900 kilómetros, otro de 1400, etcétera. Son a pie, en barco, etcétera. Pero eso es de la vida posterior. Entonces le sirvió para su ulterior apostolado el estar él en tener este oficio que aprendió. Entonces ya a los 13 años lo enviaron a Jerusalén para que aprendiera en la escuela en la magna escuela de los doctores de la ley del templo. Ahí donde había ido nuestro Señor Jesucristo unos años antes, cuando él mismo había cumplido 12 años y se había quedado conversando con los maestros de la ley en el templo. Y estaban estupefactos, asombrados de la sabiduría y de la inteligencia y de las preguntas, de la perspicacia, etcétera, de Jesús. Entonces, eso fue, debe haber sido el año cuando recién estaba niño, estaba
pequeño todavía Saulo de Tarso. Pero Saulo llega en el tiempo en que Jesús está en su vida oculta en Nazaret, trabajando con José en una ciudad que estaba cerca, donde se construían muchos edificios de tipo romano. Y estaba entonces Saulo de Tarso aprendiendo la ley. Y eso significó una cosa importantísima, porque él exuda en sus cartas, en su predicación, está exudando, emanando de su intelecto citas, pero a borbotones, citas del Antiguo Testamento, un conocimiento, pero súper acabado de lo que era la escritura del Antiguo Testamento, como era en aquellos tiempos, con comprensión, con comentarios, con interpretación, toda la hermenéutica de los rabinos, pero al mismo tiempo la memorización indispensable. Entonces, ahí tuvo como maestro, él mismo lo dice en una de sus cartas, a Gamaliel. Gamaliel era un hombre de una alta estatura moral, de una sabiduría filosófica, era el gran Gamaliel, que está registrado después por la tradición rabínica judaica como uno de los grandes. Ahora, ¿qué pasó con Gamaliel el día en que castigaron a Jesús y lo crucificaron? Él formaba parte del Sanedrín. Pregunta que no sé si tiene respuesta. Tendríamos que consultar. Esa tarea es interesante. ¿Qué pasó con Gamaliel? Porque después viene el tema de Jesús. Entonces él después se recibe de rabino, ya joven, aún joven, digamos, a los 20 y tantos, se recibe de rabino y va a ejercer su ministerio, y no sabemos dónde fue a ejercer el ministerio. Pero mientras él ejerció el ministerio de rabino, probablemente regresó a Tarso, donde estaba su familia, y ahí se hizo cargo de la sinagoga de Tarso. Eso es una especulación, pero en esos 3, 4, 5 años en que estuvo fuera, sucedió lo que sucedió, que Jesús vino, Juan Bautista, el bautismo en el Jordán, vino toda la vida pública de Jesús y su crucifixión y su resurrección. Entonces, él no vivió eso. ¿Y por qué sabemos eso? Porque como era un hombre de pasiones, un hombre que no se podía quedar neutro, fofo, tibio frente a una situación, él o habría sido de Cristo o habría sido enemigo de Cristo de forma furibunda, porque él era un propagandista nato, era un apasionado nato. O sea, él tenía en su genética esa semilla de pasión, de fuego misionero, ese genio que sobreabundan las ideas, y que ve un problema metafísico, un problema teológico sobre Cristo, porque él es un fanático de la cristología, es el fundador y el número 1 de la cristología, que es analicemos, pensemos con nuestra razón quién es Cristo, todo el fenómeno de Cristo. Entonces él evidentemente estaba fuera, porque si no estarían registrados los hechos. Estaba fuera en ese momento. Y cuando regresa, porque Jerusalén era un lugar que atraía siempre a los rabinos, porque Jerusalén era un lugar donde se respiraba el tema de los reyes, la Sagrada Escritura estaba toda ahí, todo lo que se hablaba de la Sagrada Escritura estaba ahí pisando ese mismo suelo. Pero él declara que cuando estuvo estudiando, tuvo la conciencia limpia, es decir, él se mantuvo apegado a las normas de la ley. Y le preguntó a Gamaliel, ¿cómo podemos nosotros llegar a la paz con Dios? Y la respuesta era obvia, la respuesta de Gamaliel y de todos los rabinos: cumplir la ley. Pero la ley, que había sido 10, que era un decálogo de 10 mandamientos, se había transformado en un decálogo de 613 mandamientos. 613 mandamientos. Entonces era un peso, sobre una mochila pesada, una carga que tenías que estar
poder, o sea, de repente tú te acordabas de un mandamiento, me estoy fallando este mandamiento. Por lo tanto, ellos pensaban si los estudiantes, los que iban a ser rabinos, se compenetraran de estos 613 mandatos, reglamentos mayores, menores, etcétera, que Jesús los resumió en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Eso, que no lo practicamos. Y amarás al prójimo como a ti mismo, tampoco lo practicamos. Y si amas a Dios, puedes amar al prójimo. O sea, primero el amor a Dios. Ahora, ese resumen de Cristo no se había cuajado en ninguna de las mentes de los rabinos, sino que se había expandido a 613. Y él dice que tuvo buena conciencia en el sentido de que él cuenta en sus cartas, es decir, él estuvo tratando de cumplir aquellas 613 reglamentos rabínicos, lo que le llevó también a problemas de culpa, a problemas de que no encontraba lo que es la paz, que me gusta decirlo en español, la paz. No encontraba la paz. Y era una Jerusalén que el mismo Jesús, con mucha autoridad y mucha penetración, hablaba de los sepulcros blanqueados, es decir, era una Jerusalén donde había una hipocresía muy grande. Y Pablo podría haberse apegado a la hipocresía y haber hecho como cumpliendo la ley desde el punto de vista externo y haber quedado bien con él mismo, con los demás. Pero él no, era estricto, era riguroso. Y él quería cumplir todos los mandamientos de estos 613 mandamientos. Y finalmente, cuando regresa a Jerusalén, a la bendita Jerusalén y la corrupta Jerusalén, también podríamos decir, ahí estaban los saduceos, que era una secta que congeniaba con los romanos, era la secta de los millonarios, digamos. Los saduceos era la secta de los que tenían el poder. Y estaban, voy a poner aquí para que vean un poco la naturaleza, y estaban los fariseos, y Pablo era un fariseo. Pero tenemos que entender el fariseísmo ahora en este momento sin entrar en las invectivas de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque también tenemos que verlo desde el punto de vista positivo. El fariseo era como era la secta más rigurosa, que quería cumplir con Dios. O sea, había una buena intención de estar bien con Dios a través de la ley. También había otra secta que se llamaba los esenios. Y los esenios eran mucho más exigentes. Los esenios eran como los cátaros, digamos, eran tipos que buscaban la pureza total, y ahí está todo lo que es los escritos de Qumran, está todo lo que fue Masada, la resistencia de Masada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sigamos. Entonces él como fariseo, algo pasó, ahí está, ya, se me corta el video y jodo, una lata, ya. Entonces él llegó a Jerusalén cuando la comunidad cristiana tenía 1 o 2 años y estaba gozando de una luna de miel. ¿Por qué? Porque lo primero que sucedió después de Pentecostés fue lo que hemos leído en 2 videos hacia atrás, cuando leímos los Hechos de los Apóstoles, que era cuando Pedro le da a un paralítico, lo sana, y el paralítico salta de alegría porque había nacido 40 años que estaba paralítico y estaba siempre pidiendo limosna, y Pedro le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero te doy lo que yo puedo darte. Y lo tomó del brazo y lo levantó, y él saltaba y alababa a Dios. Entonces ahí Gamaliel les dijo, respetemos a estos tipos, porque si son de Dios, no vamos a poder contra ellos, dijo Gamaliel. Y si son de los hombres, si es un invento, una fantasía humana, se van a morir solitos, se van a desaparecer solitos. Entonces, la palabra de Gamaliel fue profética, porque hasta el día de hoy tenemos 1300
casi 2000, considerando también a los que creen en Cristo, independiente que sean de distintas denominaciones, creo que son como 2000 millones. Bueno, entonces, después fueron los apóstoles. Pedro dio un discurso al Sanedrín, le dijo: nosotros tenemos que obedecer a Dios, no a ustedes. Nosotros obedecemos a Dios, no a ustedes. Por lo tanto, se produjo inmediatamente un castigo, le tiraron 40 azotes, me parece, a cada uno de los apóstoles. Se fueron felices porque habían sufrido por causa de Cristo y se estaban curando de su sentimiento de culpa, porque cuando Cristo padeció su pasión, ellos salieron arrancando. Entonces fue una maravilla para ellos estar participando de los sufrimientos de Cristo de manera tan pequeña como 40 azotes. Y el consejo de Gamaliel se calmó y los primeros cristianos vivían, imagínense, Pentecostés recién, hace 2 años que fue Pentecostés, o 3 años que fue Pentecostés. Dice la Biblia fracción del pan, que es la fracción del pan es la misa, o sea, lo hacían en las casas, en forma privada, hacían lo que es la fracción del pan, que es que transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, con su alma, su divinidad y su humanidad. Entonces eso, ellos comenzaron con la misa y no paró nunca. O sea, la misa comenzó a partir de la resurrección y no ha parado hasta el día de hoy, lo que es la misa. Y también se habla de la inspiración del Espíritu Santo, que los apóstoles memorizaban, o sea, tenían de memoria toda la sabiduría de Cristo, y ellos se encargaban de enseñar, pero como estaban esa era su función, de repente tuvieron que tener otras funciones de administrar los fondos, de ver ayudar a las viudas, a los huérfanos y qué sé yo. Entonces, en ese momento surgió la idea de establecer un rango. Están los apóstoles y se estableció un rango que eran los diáconos. Y esos diáconos se iban a ocupar de todo el tema pedestre, el tema monetario, de organización de las colectas, de las ayudas entre sí, porque era una comunidad que se ayudaba entre sí y que no solamente se ponía todo en común. Había venido un nuevo apóstol que era Bernabé, que había traído, él era un millonario de la isla de Chipre y había traído plata y entregó toda su plata. O sea, había unos que entregaban mucha plata y otros entregaban poca plata. Yo me imagino, si ahora quisiéramos hacer una comunidad a ese estilo, el tipo que tiene mucha plata diría: pero yo, ¿por qué? Voy a poner 100 y este va a poner 10. No. O sea, la mentalidad de ahora es una mentalidad donde se está viendo las cantidades. En esa época no se miraban las cantidades. Entrego todo. Y ahí está el problema de esa pareja, ese matrimonio que se habían ocultado. Y ahí Pedro les dice: y muere uno y muere el otro, fulminados por el mismo Dios. Dios fulmina a Ananías y Zafira, que habían guardado plata para ellos. Entonces esta primera comunidad vivía un esplendor en aquella Jerusalén de ese sol radiante, precioso. Entonces fue una cosa magnífica, pero no podía durar mucho esta luna de miel. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo dice: no se puede poner vino en odres viejos. Vino nuevo en odres viejos. Y el vino era nuevo y estaba en odres viejos, que era el judaísmo. Los cristianos trataban de no perturbar ni no escandalizar. Hacían su misa, la fracción del pan, la hacían en privado, pero iban al templo y seguían respetando todas las costumbres judías. Pero de alguna manera el cristianismo siempre tiene una manera de ser que es de libertad. Voy a ocupar una palabra terrible, pero lo voy a ocupar en el buen sentido. Es una sacudida libertaria con respecto a la ley de Moisés. Jesús dice: no vine a abolir la ley, sino que vine a consolidarla, a profundizarla, pero a través del corazón.
O sea, hay un tema con el corazón. Y eso estaba ya escrito en los profetas, estaba escrito en el Antiguo Testamento, el tema del corazón. Ya estaba ya. El cortar el prepucio del corazón, el circuncidar el corazón. Entonces, o sea, algo hacia lo más profundo, no la observancia externa de la ley. Entonces, ¿qué pasó? Tiene que haberse producido una serie de problemas de convivencia entre estos que están en la libertad del espíritu y los otros que están en la oscuridad de la sujeción a la ley. ¿Y qué sucedió ahí? Vino la primera persecución, donde Saulo de Tarso, como rabino estricto observante y fariseo estricto, dijo, y empezó a perseguir junto con otros, persiguieron y ahí agarraron al predicador número 1, al que estaba más encendido, que era San Esteban. Entonces Esteban, que era uno de los diáconos, estaba Felipe, que era otro diácono muy fervoroso y animoso. Pero este Esteban tenía un fuego increíble y les da un discurso al Sanedrín, a las autoridades judías que lo están acusando de herejía y le están pidiendo la pena de muerte. Y él da un discurso formidable porque empieza a recorrer todo el Antiguo Testamento. Caín y Abel. Hay que entender una cosa, que Jesús predica y habla de cosas de campo. Porque según el Génesis, los hijos de Caín fundaron las ciudades o inventaron las ciudades y la música. Y los hijos de Abel se quedaron pastoreando en el campo. Por lo tanto, Cristo lo que hace es predicar permanentemente y solo dedicado a lo que son los lirios del campo, las aves del cielo, en una colina mirando al lago de Genesaret, el lago de Tiberíades, el lago de Galilea, que es el mismo lago, hablando de redes, de los pescadores, hablando de la vid, de la simiente, del trigo, del pan. O sea, todo lo que habla Cristo es bucólico, es de los hijos, está en estricta concordancia con el Génesis. Son los hijos de Abel los que se quedan en el campo y los hijos de Caín los que se van a la ciudad e inventan la ciudad y la música. Por lo tanto, Cristo es hijo de Abel. Entonces habla de eso. En cambio, Pablo, nacido en Tarso, en su juventud, con ese que él era romano con los romanos, griego con los griegos, hebreo con los hebreos, podía manejar distintos idiomas y podía entender lo que era una ciudad cosmopolita como Tarso. Él se dedicó a predicar en Antioquía, en el mismo Tarso, en qué sé yo, en Tesalónica, Atenas, Corinto, Troas, Filipos, Rodas, etc. O sea, se me están quedando unas 20 ciudades más. Pero él predicó en innumerable cantidad de ciudades. Y hablaba en sus predicaciones de el guerrero romano. Me tengo que ir porque aquí el viento me va a significar el audio. El viento está. Por eso que estaba el día está estupendo, maravilloso, pero el viento no te permite el audio. Entonces, él está hablando en todo momento metáforas o parábolas en sus cartas de cosas citadinas, del general que llega después de la gran batalla, victorioso, el general romano que llega a la batalla, después de la batalla, en los corredores, los atletas, que son atletas que estaban ahí en esos circos, en esas pistas de competición, de olimpiadas, etc. Él está hablando en todo momento de metáforas de la ciudad. Es como si ahora un predicador tiene que estar hablando del tablet, de los aviones, de los aeropuertos, qué sé yo, de los ferrocarriles de alta velocidad, o qué sé yo. El predicador moderno, para darse a entender, tiene
que empezara a hablar para el entendimiento de las personas. Y eso es lo que hacía Pablo. Ahora, nos vamos, toman a San Esteban, y San Esteban predica, les dice a ellos, va de Caín a Abel, de José. José fue rechazado por sus hermanos, que lo tiraron a un pozo y después lo vendieron, lo mandaron de esclavo a Egipto, a José. Después está Moisés, cómo fue traicionado por el pueblo, cómo el pueblo se quejaba en los 40 años del desierto. Después están los profetas, cómo fueron castigados, no fueron escuchados, y muchos fueron muertos y apedreados. Y finalmente viene Cristo, y Cristo también lo rechazan. Entonces está hablando de una constante, de una hipóstasis, que es una realidad concreta, que es histórica, una cadena de cimas históricas, una especie de sierra histórica, donde él está viendo cómo el pueblo de Israel ha rechazado a Dios, ha rechazado el plan divino de salvación, siendo él pueblo elegido, rechazando el plan divino de salvación a través de 2000 años, desde Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel que pelea, Israel significa el que pelea contra Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Moisés, bla, bla, bla. Es un discurso enraizado, entronizado en el Antiguo Testamento para la religión judía, para el judaísmo. Y viene la reacción de los fanáticos de la ley, que no son, porque hay que diferenciar entre los espirituales y los fanáticos. A mí me acusan de que soy fanático. No soy fanático, soy espiritual, que es diferente. El espiritual tiene un gozo interior, una suavidad de alma, tiene una dulzura en su corazón. Entonces, esa era una contradicción entre lo que eran los cristianos, que fueron tomados presos, entre ellos el más fogoso, que era Esteban, y en ese momento los que estaban por la ley se enfurecen fanáticamente y lo van y lo apedrean. Esto no podía ser porque los romanos solamente tenían la jurisdicción de poder ejecutar a alguien. Eso pasó en el juicio de Cristo. Anás y Caifás querían matarlo y lo habrían matado inmediatamente, pero no querían quedar mal frente a Pilato, porque Pilato venía de Cesarea para la Pascua, porque en la Pascua se juntaban más de 200.000 personas en Jerusalén. Por lo tanto, Pilato fue precisamente para vigilar y controlar, y estaba ahí los ojos del emperador con Pilato y toda su tropa. Por lo tanto, ellos respetaron la ley y obligaron, mediante una cantidad de presiones, a Pilato a enviarlo a crucificar a Cristo, además de azotarlo, etcétera, y ponerle una corona de espinas que era un casco de espinas espantoso. Entonces, en este caso, se supone que en ese momento no había una autoridad romana competente visible, y tomaron cartas en el asunto los mismos judíos y lo lapidaron. Y mientras lo lapidaban, con una cara de ángel, como dice la Escritura, con una cara de ángel, Esteban vio el cielo abierto. No lo dice los Hechos del Apóstol, pero yo creo que vio el cielo abierto y vio a Jesús resucitado en lo alto. El primer mártir de la Iglesia de Cristo, que hay miles y miles y miles y miles y miles. Yo diría que millones. Sí, acabo de reflexionar históricamente. Millones de mártires de la Iglesia cristiana católica. Millones. Bueno, este es el primero, Esteban. Y les dice en la oración, mirando a los que le tiraban las piedras, que eran así unos camotes gigantes, les dijo: Padre, no les imputes este pecado. ¿Y quién estaba cuidando las prendas de vestir? Porque me imagino que para tirar las piedras hay que transpirar, y con el calor, entonces se sacaban sus prendas y las dejaron ahí. ¿Y quién cuidaba las prendas de vestir? ¿Y quién aprobaba esto? Era Saulo de Tarso, mirando a Esteban, que decía eso
con su cara de ángel, mirando hacia el cielo, vio el cielo abierto, vio a Jesús resucitado y dice, no les imputes este pecado, perdonando a sus verdugos. Y ahí se reúne el Sanedrín y Pablo se ofrece, dije, porque esa persecución significó que muchos cristianos huyeron. El cristiano no es un masoquista que va a ir, mira, están matando, voy para allá a que me maten. Eso es anticristiano, eso es una estupidez. El cristiano, cuando ya no queda otra alternativa que el martirio, vamos por el martirio. Y es un gran don, el martirio es una maravilla. Imagínense en la cruzada española, en la guerra civil española del año 36 al año 30, pero sobre todo al año 36, en Paracuellos y en otros lugares, hubo una matanza, se calcula, de más de 10.000 clérigos y religiosas, perpetrados por el comunismo ateo. Ni uno solo de los mártires españoles, ni uno renegó de Cristo. No hubo ni uno que hiciera como se llamaba lapsus. En tiempos del Imperio Romano, los lapsus eran los que decían, no, yo no creo en Cristo. Se arrepentían en ese momento para no morir, los lapsus. Y después querían volver a la iglesia y tenían que estar solamente en trance de muerte. En trance de muerte les podían llevar un sacerdote a la confesión y darle la extremunción y la confesión. Solamente en trance de muerte. Entonces los lapsi eran eso, lapsi. De ahí viene la palabra lapsus linguae, cuando uno se equivoca. A mí me pasan a veces los lapsus linguae. Entonces, se expande, esta represión, en vez de eliminar el cristianismo se expande. ¿Por dónde? Por todos los pueblos vecinos, por la Samaria, por la Galilea, por la Siria, por Tiro, Sidón, por todo lo que era la Fenicia, la ex Fenicia. Entonces, una vez que se comprueba que no había resultado eso, se reúne nuevamente el Sanedrín y ahí Pablo está y dice, yo me ofrezco, yo voy a ir a castigar a esos hijos de la grandísima, traidores del judaísmo, de nuestra religión, de nuestros ancestros, herejes, malditos. Ya. Pero él ya estaba llevando gente a la cárcel. No hay antecedentes de que él se haya manchado las manos con sangre. No hay ningún antecedente y lo más probable es que no. Lo que él hacía era llevar gente a la cárcel, castigos físicos, burlas de la plebe, tiraban a los cristianos a que los escupieran, qué sé yo. La plebe, el pueblo, sabe hacer esas cosas, mucha refinación de crueldad. Entonces, Pablo se dedicó a perseguirlos en el mismo Jerusalén, es decir, el cristianismo surgió del judaísmo y el judaísmo rechazó este cuerpo extraño, pero desde el judaísmo se injertó después, nos injertamos nosotros, todos los gentiles que son, estamos hablando de que el pueblo judío dentro del universo, del mundo, si el mundo tiene 8.000 millones de habitantes, el pueblo judío son 25 actualmente, antiguamente era más proporcional, porque muchos judíos se han ido convirtiendo. Yo mismo desciendo de judíos que se convirtieron al catolicismo. Entonces, uno tiene sangre judía. Es inevitable. Yo cuando fui a la sinagoga, el rabino me dijo, tú eres Bergman. Me dijo, pero eso es judío total. Claro, tengo un pariente que es el fundador de la Universidad de Jerusalén, ahora en estos últimos tiempos, en la década del 50. Entonces, claro, mi apellido es un apellido y mis abuelitos hablaban Yiddish, un idioma diferente. Bueno, entonces ha habido muchísimas conversiones, pero en aquellos tiempos era mayor la proporción. El pueblo judío es muy pequeño con respecto a todo el universo general, y hay que entender que esos 25 millones tienen como no sé qué porcentaje de premios Nobel, porque tienen que exigirse en medio de las persecuciones y de la, ¿cómo se llama?, la discriminación, que los discriminan, tienen que estar fuertemente, se exigen más que el resto de las razas. Y por eso que no es porque sean inteligentes per se, aparte que antes han heredado, porque la inteligencia se hereda,
La inteligencia es una genética que se hereda y que puede irse seleccionando con el tiempo. Por lo tanto, igual son más inteligentes. Cuando uno escucha al Harari, se te cae inteligente. Pero, bueno, está equivocado. ¿Qué le vamos a hacer? Genialmente equivocado. Entonces ahí viene la segunda persecución que encabeza nada más y nada menos que Saulo de Tarso, que es la persecución de ir a liquidar las comunidades cristianas que se habían dispersado y empezaron primero por la más lejana. ¿Cuál era la más lejana? La de Damasco. Vamos a Damasco. Y él pidió las credenciales, la autorización del sumo sacerdote y se fue con una tropa a caballo, una tropa de policías del templo, a agarrar a una comunidad que estaba en Damasco refugiada. Resulta que oraron, supieron ellos, los de Damasco, supieron de que venía Saulo de Tarso y oraron con fervor a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Vienen a liquidarnos, por favor. O sea, uno no anda pidiendo, Señor, hazme mártir, vengan para acá y que me hagan pedazos. No, le dice, Señor, le dicen, María, Santa Madre de Dios, protégenos de nuestros enemigos, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Cuáles son los enemigos? Los enemigos del alma, los enemigos externos. Entonces, pidieron a Cristo la ayuda. Y Pablo, son 180 millas desde Jerusalén a Damasco. Son más de una semana de viaje, donde ellos tenían que ir en las posadas, con el calor, ese sol siríaco, ese desierto. Y ahí él tenía, cuando Jesús se le aparece, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice Jesús, no te es bueno dar coces, o sea, dar patadas al aguijón. ¿Qué es lo que era un aguijón? El aguijón era una punta de hierro que usaban los que tenían que amaestrar o dirigir al ganado. Entonces, si el ganado estaba echado, le mandaban una punzonada para que se levante. Si tenían que ir a la izquierda o a la derecha, le mandaban con el aguijón. Y de repente había, eso es lo que debe haber observado nuestro Señor Jesucristo en su vida de campesino, que había bueyes que se enojaban con esta punzonada y le daban una patada, y al dar una patada a esta aguja, ¿cómo se llama? Esta punta de acero, punta de hierro, al darle una patada, la penetraban más y le dolía más y le daba otra patada. Es como decir, no quiero esta cosa, le mandaba patadas, y finalmente era peor porque le dolía más. Entonces, él estaba en un remordimiento porque había visto a los cristianos, el comportamiento impecable de los cristianos, perdonando permanentemente a sus captores, irradiando amor, irradiando perdón, irradiando paz, esa paz que él buscaba y que no encontraba. Y veía que ellos tenían paz y después se informaba de los mensajes que había dado este tal por cual de Jesús, este hijo de la grandísima, y empezaba a verlo y decía, pero estos son mensajes hermosos, en poesía, cuando Jesús decía, no os preocupéis por qué os tenéis con qué os vais a alimentar. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni juntan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto valéis más vosotros que las aves del cielo? Y tampoco os preocupéis por con qué os vais a vestir. Mirad los lirios del campo, que no tejen ni hilan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los viste. Yo os digo que ni Salomón, con toda su magnificencia, se vistió como uno de ellos. Eso está en verso, en arameo es con rima, es pura poesía. Entonces él, mirando los textos, o sea, o lo que decían que había dicho nuestro Señor, y viendo el comportamiento de los cristianos, algo no le cuadraba. Obviamente que no le cuadraba. Y la acción que tenía que hacer era tan desalmada a una alma tierna, un alma
de verdad tierna, que tenía que estar haciendo algo contra él. Pero él mismo decía, si yo hago algo contra mi corazón, estoy juntando más méritos ante Dios, porque estoy yendo contra mi corazón, en contra de mi corazón. O sea, es mayor mi mérito por cumplir la ley de nuestros ancestros, la ley de Abraham, Isaac, Jacob, la ley de Moisés, la ley de los profetas, la ley de siempre, de nuestro pueblo. Y él pensaba que venía el Mesías, y el Mesías se iba a instalar en Jerusalén para gobernar con vara de hierro todas las naciones. Eso es lo que piensan hasta el día de hoy los judíos, sionistas y los judíos del judaísmo. Hasta el día de hoy tú vas a Israel y ellos están esperando eso. Y ellos desprecian a los cristianos y desprecian a los musulmanes, obviamente, porque ellos todavía están en esa tesitura, en una equivocación, están dando palos de ciego, porque rechazaron a Cristo. Porque hay esta constante, lo que decía Esteban en su discurso, hay una constante, hay una hipóstasis, una realidad de rechazo al espíritu, porque Esteban les dice, duros de cerviz es esto, pero cerviz es cuello duro, cuello tieso, o sea, no pueden inclinar la cabeza, no pueden inclinar, orgullo espiritual, duros de cerviz, y que no han cortado el prepucio del corazón, o sea, son incircuncisos de corazón, tienen circuncidado el pene, pero no tienen circuncidado el corazón, son externos, eso les dice Esteban, y después Pablo en la carta a los romanos, en la carta a los efesios, no me acuerdo, en Efesios 3, él dice, hay que circuncidar el corazón, no al pene, hay que circuncidar el corazón. Y Jesús todo el tiempo habla del corazón, la religión del corazón, es la religión de Dios. Entonces él iba mordiéndose, como dice Jesús, le dice, no te es bueno dar de coces, dar de patadas al aguijón, a esta herramienta que sirve para punzonear a las vacas, a los bueyes. Y es caminando en la última jornada, llegando a Damasco, viene una luz más potente que ese sol siríaco, más potente que el sol del desierto. Al mediodía, una luz que lo dejó ciego. La luz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú?, le preguntó. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué puedo hacer? Anda en Damasco vas a encontrar a tal. Le dio las indicaciones. Anda a Damasco y tal. Y por otro lado, al jefe, al presbítero, que era el que hacía la fracción del pan en Damasco, que era Ananías, al presbítero, al jefe de la comunidad, se le aparece Cristo, o se le aparece en sueños, creo que dice la escritura, le comunica, viene Saulo o una visión, da lo mismo. Dios le comunica al jefe de la comunidad cristiana, que estaban todos muertos de susto, de terror que venía este hombre, le comunica, tú, Saulo, ya es otro, acógelo y dale el bautismo y imponle las manos. Y al llegar, imagínense, la tropa con que él iba, lo tuvieron que llevar porque quedó ciego. No bebió agua ni comió durante 3 días. Lo metieron en una pieza donde él veía solamente oscuridad, en la calle recta, que todavía está en Damasco, en esa calle recta, antiguo Damasco, en esa casa, que era en esa época una ciudad fortificada. Ahí estuvo 3 días, 3 noches, es decir, es una rememoranza, una de lo que fue el estado de Jesús después de su pasión. Al tercer día Jesús resucitó. Aquí al tercer día llega Ananías, le impone las manos y recobra la vista, pide de tomar y de beber, y de comer, y
se encuentra con Ananías, que lo mira con una mirada de perdón, que lo abraza, que lo acoge, y la comunidad lo acoge, a pesar de que ellos saben que él iba a castigarlo severamente. No se menciona qué pasó con los policías del templo. Podemos conjeturar de que también se convirtieron. No lo sabemos, porque los que iban con Pablo. De todas maneras, la misión abortó. No hubo. Y el mismo Pablo dice en una de sus cartas que no fue una visión de Cristo, sino que Cristo se le apareció en persona resucitado. Y fue, como él mismo dice, como un aborto, después de que él había ascendido a los cielos, después de 40 días que se estuvo apareciendo primero a María, su madre. Eso es la tradición. La tradición dice que la primera aparición de Jesús resucitado es a María, a su madre. Después él va a la zona del sepulcro y se aparece a María Magdalena, etcétera, y etcétera. Entonces, y todas esas apariciones, la última que fue en el lago Genezaret, cuando estaban pescando, y Cristo les dice, tiren la red a la mano derecha, tiraron la red a la mano derecha, y se llenaron de 153 peces grandes, y ahí es el Señor, y se tiró Pedro a nadar para encontrarse con Cristo, y ahí estaba esperándolos con un asado de panes y peces, y festejaron. Cristo comía resucitado. Entonces, se produce esto. Al tercer día viene y él quiso predicar al comienzo, pero después lo tuvieron que sacar en un canasto por la muralla, y él tuvo que irse a Arabia. O sea, lo que llaman Arabia es al Sinaí, donde había estado Moisés, donde había estado Elías. Ahora estaba Saulo de Tarso, converso, en el desierto. Estuvo 3 años, digamos 2 años y medio en retiro y medio año en lo que fue el viaje de ida y vuelta desde el Sinaí hacia Damasco. Regresó a Damasco, después fue a Jerusalén. En Jerusalén lo miraron con sospecha, los apóstoles lo miraron con, ¿quién es este? Si este es el que nos perseguía, y mire cómo viene ahora dándoselas de bueno. Entonces sintió el rechazo y no fue incorporado a la acción misionera. Pero fue Bernabé, que había donado su millonaria suma de que había vendido su campo gigante que tenía ahí en la isla de Chipre, y que era uno de los apóstoles incorporados, los apóstoles nuevos, totalmente fervoroso, con un fuego misionero tremendo, que se dio cuenta de que primero había necesidad en Antioquía, porque el evangelio había llegado a Antioquía, y Antioquía era una de las grandes ciudades del imperio. Ahí llegaban los emperadores durante el siglo I, II, III, IV, V, hasta el cuarto, llegaban los emperadores ahí para hacerse cargo de las legiones romanas, para poder ir a atacar a los partos, después a los persas, sasánidas. Es decir, los enemigos del imperio romano estaban a la zona oriental, lo que era el imperio persa. Los seleucidas, que habían atacado a Grecia, después pasaron los partos, que estuvieron alrededor de 2 siglos, los partos, que eran unos guerreros de las estepas, tremendamente invencibles, pero después fueron derrotados y volvió el segundo imperio, los aqueménidas, los sasánidas, que era el imperio de los persas, que se enfrentaban al imperio romano, y los romanos decían, tenemos que liquidar a los persas, porque si Alejandro Magno lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Bueno, lo hizo Alejandro Magno y ustedes nunca lo pudieron hacer. Tuvieron muchas campañas derrotas. La última, la gran victoria, fue la de Trajano, que llegó hasta lo que hoy día es Kuwait, o sea, a la desembocadura del Tigris y del Éufrates. Conquistó la Mesopotamia, pero al día siguiente, o sea, al año, a los 3, 4 años, tuvo que decir, no podemos. El imperio estaba con problemas ya. Y después sucede a Trajano Adriano, y Adriano dice, no, hasta aquí llegamos. Hizo el muro de Adriano, hizo el muro en toda la Renania, todo lo que es el Rin, hizo un muro para contener a los bárbaros alamanes, a los bárbaros germánicos, y vino un momento en que ya
tengamos paz. Y estas son las fronteras del imperio. La última conquista fuerte fue la Dacia, lo que es ahora Rumanía, los dacios, que era una región interesante, civilizada, etc. Bueno, entonces en Antioquía había una efervescencia también en una ciudad, y lo que podrían decir los protestantes, la palabra avivamiento. Había un avivamiento del espíritu. Entonces necesitábamos gente que ayudara, y Bernabé va a buscar a Tarso. Se había refugiado en Tarso finalmente, Saulo, y lo lleva a Antioquía, y en Antioquía se empieza a manifestar este talento de predicador, talento de escritor, ya en Antioquía. Y de Antioquía hacen el primer viaje y llegan a la isla de Chipre, que es la isla natal de Bernabé, y llegan a Salamina, y de Salamina llevan a Pafos, y en Pafos se produce la conversión de un procurador romano, un pagano, un romano que era de alta alcurnia, que se llamaba Paulo. Y al convertirse Paulo al evangelio, Saulo de Tarso toma el nombre de Paulo, porque Paulo significa pequeño y Saulo significaba grande. Entonces cambió el nombre de grande Saulo por pequeño Paulo. Y de ahí sigue el viaje por mar. Después de eso llegan a todos los que son la zona de la Anatolia, el interior de lo que es ahora la Turquía, de la Anatolia, y ahí fue ciudad por ciudad, ciudad por ciudad. Y después en el segundo viaje recorre las mismas ciudades y amplía su espectro, porque llega ya después, cruza los Dardánelos, cruza de Troas a Filipos, a Tesalónica, a Atenas, a Corinto. Es decir, aumenta, recorre, en el segundo viaje recorre lo mismo que había recorrido antes, como visitando las mismas comunidades que él había creado, para consolidarlas, y después va y funda nuevas comunidades. Y en el tercer viaje recorre todas esas cantidad de ciudades, que son como unas 30, y esas 30 ciudades las va recorriendo por tercera vez en el año 48, empezó en el año 34 su conversión, y hay que entender de que él estuvo 3 años en meditación, en oración en el desierto, para poder configurar su evangelio, su teología, porque su teología es de la gratuidad. Cómo Dios irrumpe dentro de esta hipóstasis de rebelión contra Dios, de resistencia al plan divino, cómo Dios penetra e irrumpe en esta estructura de pecado y lo cambia a él. El mismo Dios se digna, el mismo Jesús resucitado se digna a transformarlo, a hacerlo caer del caballo. ¿Por qué? Él dice por gratuidad, y lo dice por humildad, pero no fue gratuidad, porque él estaba con una buena intención. Él perseguía a los cristianos en buena ley, en buena intención. Él había cumplido la ley con buena intención. Él tenía un amor a Dios, sí, Señor, lo tenía. Entonces no era un perverso, no era un malo. Por lo tanto, había un mérito en Pablo, sí había un mérito. Y Cristo mismo le dice después a Ananías, creo que a Ananías se lo dice, este es un instrumento. Él escogió este instrumento que podía hablar de igual a igual a los romanos, porque tenía nacionalidad romana, tenía ciudadanía romana. La ciudadanía romana después se perdió este privilegio con Caracalla en el año 212. Pero hasta el 212 con Caracalla, antes de eso, era un privilegio tener la ciudadanía romana, que la había obtenido su padre en Tarso cuando era niño. Por lo tanto, él siempre apelaba a la ciudadanía romana. Cuando lo querían eliminar en el templo de Jerusalén, cuando lo miraron unos judíos que venían de la zona del Asia Menor, este es el que anda predicando allá, es un carajo, un hereje, qué sé yo. Fueron el tumulto, lo querían matar. Los romanos intervinieron y le iban a dar de azotes, lo iban a castigar, y dijo, no, yo soy ciudadano romano. Ocupaba sus credenciales, ocupaba su pasaporte romano, y de ahí lo mandaron a Cesarea, donde estuvo 2 años, y en esos 2 años estuvo Lucas, su discípulo, entrevistando a María, confeccionando el Evangelio de Lucas, confeccionándolo, redactándolo.
Maravilloso, maravilloso. Entonces, en el cuarto viaje él recorre muchos más lugares, pero finalmente va a Jerusalén con la colecta para ayudar a los pobres de Jerusalén, porque los cristianos de Jerusalén estaban sufriendo pobreza. En cambio, en toda la zona de Grecia, en las ciudades como Corinto, por ejemplo, eran ciudades de mucha actividad económica. Entonces ahí se juntaban en las limosnas, en los diezmos, las tributaciones, en los aportes, las elongaciones. Se enviaban esos. Él se fue con toda esa plata para dárselo a la comunidad de Jerusalén. Pero ahí estando en el templo, lo denunciaron los judíos, los de la religión judaica, y casi lo matan y lo salvan. Y ahí el procurador Félix, o después Ponto, habían dos procuradores, pero él llegó a estar con el procurador ahí en Cesarea, conversando y casi convenciéndolos. Pero ahí lo mandaron porque era para él no quería que lo perdonaran ahí en Cesarea. Él quería que lo enviaran a los tribunales en Roma porque quería llegar a Roma. Y cuando llega a Roma, llega como prisionero, pero es absuelto, pero ya está viejo. Y desde Roma escribe la segunda a los Corintios, etc. O sea, desde Roma a los hebreos, epístolas interesantes, y desde Roma genera toda una red la iglesia. La iglesia es una red viva. Y estaba también Pedro predicando. Pedro había llegado a Roma también. Estaba Pedro y Pablo en Roma. Y se dice que puede haber llegado a España. No hay certeza si fue a España o no, pero lo menciona él. O sea, lo menciona como un deseo de ir a España. No sabemos si Pablo llegó a España. O quizás de tan viejo se quedó en Roma. Y finalmente Pablo compareció ante Nerón. Es decir, los dos personajes más opuestos que puede haber. Un Nerón que había llegado a partir de asesinatos, que su madre había matado a esto, que el otro. Era muy típico eso en el Imperio Romano. Muertes de hermanos, de madres, de padres, qué sé yo. Todos los parientes se mataban para poder tener el poder. Nerón, el que había castigado a los cristianos en la primera persecución romana, porque la primera fue judía, la que hemos visto, después fue romana el año 64. Y ahí se enfrenta este personaje pequeño, Saulo de Tarso, que se había transformado en Pablo, que era San Pablo, ya era un santo, que había pasado por 3 naufragios, varias veces castigado con azotes por los de su raza, con azotes por los de no su raza, con prisiones, con desnudez, con frío, con hambre, fatigas de trabajo, todo eso enfrentando al otro que era el emperador, el número 1, pero que se dedicaba al placer, al hedonismo, a la flojera, a la pura contemplación estética de la vida, porque no hay que mirarlo en menos tampoco a Nerón. Nerón tenía lo positivo que tenía, que era un gran esteta. Bueno, y es condenado a la decapitación, no a la crucifixión, porque era ciudadano romano. En paralelo, San Pedro es crucificado y él dice: no puedo ser crucificado igual que mi maestro, pónganme boca abajo, y muere boca abajo. Bendiciones, viva Cristo Rey.